Muy buenas tardes. A través de este pequeño video pues queremos conversar sobre el uso o las aplicaciones de las matrices en el plano de producción, en el entorno diario, ¿sí? Para esto queremos presentar dos ejemplos y comentar acerca de las distintas opciones o situaciones en donde las matrices tienen especial importancia. Iniciamos pues con este pequeño código en base a una librería llamada NumPy con el lenguaje de programación de Python, en donde nosotros vamos a establecer la lectura de un determinado archivo .csv y a identificar cuáles son los elementos que lo componen, ¿sí? ¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente tenemos aquí el archivo guardado en la carpeta, que está compuesto por 5 columnas y 5 filas, o 5 filas y columnas, que es como normalmente se lo identifica dentro de programación, ¿no? Primero filas, luego columnas. Ahora, este mismo archivo lo vamos a leer y lo vamos a reflejar en nuestra terminal. Para esto ejecutamos el código, un código muy sencillo de pocas líneas, no llegamos a sobrepasar las 25 líneas, y aquí establecemos justamente el conjunto de elementos que conforman este archivo CSV, ¿sí? Vemos que está detallado justamente las filas. Cada fila se ubica debajo de la anterior hasta que completamos los 5 arreglos o las 5 listas de manera horizontal. Bueno, ¿para qué nos serviría esto? Las matrices nos permiten identificar este tipo de elementos. En este caso es un ejemplo sencillo, pero nos permite identificarlo en archivos mucho más grandes, mucho más extensos. Un documento de Excel, un documento CSV, un documento tipo TXT o de texto, en un documento Word. Y no solamente se aplica al tema de números, también se aplica al tema de letras. Es así que en la actualidad, a través de la inteligencia artificial, podemos identificar extensas cantidades de texto. Pueden ser leídas, pueden ser entendidas y aprendidas por los lenguajes de programación o por los programas o aplicativos desarrollados por los desarrolladores, vale la redundancia, ¿no? Pero no nos quedamos ahí. El uso de las matrices trasciende a distintas industrias. Una de las industrias que utiliza bastante el tema de las matrices es, por ejemplo, la industria de los juegos. Y aquí quisiéramos aclarar, el actual código que estamos mostrando en este instante no es un código que lo hayamos desarrollado mis compañeros y yo. Es un código que lo buscamos en internet y en donde pudimos identificar justamente el desarrollo el uso de las matrices para juegos tanto antiguos como actuales. Un juego clásico es el juego de Buscaminas, y aquí tenemos, por ejemplo, la importancia de la matriz o de las matrices. Las matrices justamente es un sistema de coordenadas que nos permiten identificar, sea de manera unidimensional, bidimensional o tridimensional, la ubicación en un determinado punto. En este caso tenemos, por ejemplo, una matriz bidimensional. Y aquí cabe destacar que, si bien al inicio mencioné que nos permitiría ahondar en el tema del juego Buscaminas, este ejemplo no es en sí el juego Buscaminas. ¿Por qué? Porque es simplemente una edición que realizamos para poder demostrar la ubicación de las coordenadas en relación de cada uno de los cuadros o retículas que seleccionemos. Queremos, por favor, que se verifique en la parte inferior de la terminal. Cada vez que yo dé clic, va a marcar una coordenada, identificando primero la columna, la fila y luego la columna, ¿sí? Como normalmente se lo identifica en los lenguajes de programación, primero filas y luego columnas. Aquí es importante que reconozcamos también que esta matriz, que es de 10 por 10, si bien está identificada así, normalmente al momento de programar, los arreglos, matrices, listas o tuplas se identifican a partir del número 0, no del número 1. Por lo tanto, la ubicación de este punto en una matriz de 10 por 10, que debiera ser normalmente 10.10,
realmente es 9.9. ¿Por qué? Porque nuestra ubicación inicial no es en el 1.1 sino en el 0.0. Esto justamente, entender este concepto para los desarrolladores es también importante, porque de esa manera nos permite identificar la manera en cómo vamos a desmenuzar un determinado elemento. Recordemos que en este caso estamos hablando de la industria de juegos, ¿sí? Pero hay otros campos en donde las matrices también se aplican, y no necesariamente es en el tema de industria de juegos, sino también en otras industrias como la comercial, la de producción, la de ciencias, matemáticas y demás. Ahora bien, observemos que conforme yo sigo presionando en cualquier punto, voy a obtener la coordenada o la ubicación de ese punto identificado automáticamente en mi matriz, ¿sí? Pero ¿dónde más nosotros también encontramos la presencia de las matrices? Pues bien, las matrices las encontramos, como ya se mencionaba, en el desarrollo de redes neuronales. La inteligencia artificial, sin duda, es producto de un estudio bastante extenso acerca del desarrollo de redes neuronales y sus algoritmos de aprendizaje o autoaprendizaje. No nos quedemos ahí, también tenemos el plano de la ciencia. Las matrices nos ayudan justamente a realizar cálculos bastante complejos, hablando por ejemplo de las matemáticas. No es lo mismo resolver un sistema de ecuaciones de una o dos ecuaciones o inecuaciones que resolver un sistema de ecuaciones conformado por 10, 20, 30 ecuaciones o inecuaciones. Es aquí donde las matrices nos disminuyen la complicación de estos problemas, ¿no? Y recordemos también, y mencionaba hace unos instantes, que en el plano comercial nosotros también obtenemos utilidad de las matrices. Es así que, por ejemplo, en el plano comercial, cuando hablamos de la distribución de espacio o rendimiento de elementos con respecto al uso de determinado sector, situación, economía, inversión o gasto, podemos establecer cuál es la mejor forma de optimizar esos valores. Aquí, por ejemplo, en la imagen que estamos presentando corresponde justamente a una explicación de cómo llenar de cajas un determinado contenedor, aprovechando al máximo el espacio interno. Entre más cajas se puedan ubicar dentro de un contenedor, más será la capacidad de exportación de una empresa. Y de esa manera, pues entre más productos lleguen, más será la venta y mejor el beneficio. Claro, aquí hay que también conjugar otros factores más, otras variables, para establecer que no en todos los casos hay el mismo tipo de rendimiento, o el mismo tipo de inversión, o el mismo tipo de gasto. Aún así, el punto central es que las matrices están presentes justamente en la distribución en el estudio, análisis, aplicación de este beneficio, de este método. Bueno, adicional a eso, también quisiera mencionar que las matrices también nos ayudan en otras situaciones como la lectura de bases de datos. Si bien ya habíamos mencionado la presencia de archivos, las bases de datos también tienen especial importancia y relación con el tema de las matrices. Las relaciones, conversiones y uso de datos o elementos que conforman las bases de datos o entidades que conforman una base de datos tienen bastante similitud en la construcción o en el manejo de estos datos, en la administración de estos datos. Bien, básicamente esa sería nuestra explicación. Nuestro grupo actualmente está conformado por Ana Nicole Enderica, George Hernández Sotomayor y Jonathan Paredes Navarrete, que es la persona que está en este momento conversando. Esperamos de alguna manera que nuestra explicación haya podido identificar los elementos más importantes en donde tenemos la presencia de las matrices, recordando que lo que hemos mencionado aquí no son todos los casos ni todas las situaciones o todas las aplicaciones, pero esperamos haber mencionado pues las más significativas y las que vemos en el día a día. Muchas gracias y pasen muy bien.